Son dos preguntas interesantes. Yo empecé a ejercer dentro de la comunicación como periodista mientras estudiaba periodismo en la Universidad de Panamá. Yo estudiaba periodismo y empecé a ejercer. Primero, en Radio Estéreo Universidad me dieron la oportunidad de dirigir un programa de radio, de noticias a profundidad. Era un programa de radio dominical y fue buenísimo porque siendo muy jovencita, empezaba la carrera, me dieron esa oportunidad de desarrollarme y ir haciendo entrevistas, ir haciendo contenidos según lo que yo veía a esa edad, ¿no? Luego vino el periodo de práctica profesional y en ese entonces, estoy hablando del 2001, el 2001, vino el periodo de práctica profesional, la que es por materia, que empiezas, todavía no estás en plena carrera, y fue muy interesante porque me sale la oportunidad en la prensa, en el diario La Prensa. En ese momento, practicar en la prensa exigía cierto nivel de, no solamente de conocimiento, sino de análisis. Tenías que pasar varias pruebas. No era que, bueno, yo quiero practicar aquí y llegaste. No, en ese entonces no. Tenías que pasar una serie de requisitos, pruebas, exámenes, etc. Y para mí fue lo máximo en ese momento practicar en un medio de comunicación como ese. Recuerdo que me mandaron a la calle la primera vez y para mi sorpresa, mi primera cobertura fue noticia de portada. En ese momento, una noticia de portada, lo que se llama el techo de la prensa, era súper fuerte. Entonces, claro, cuando vieron el nombre de la persona, estudiante, empezando la carrera, fue así como, y le dan este espacio a 5 columnas, era la portada Wow. completa, a una estudiante. Recuerdo que yo iba en un autobús, nunca se me olvida, yo iba en autobús hacia la universidad, porque daba clases, estaba en la mañana, y en la tarde ya iba para la prensa a practicar. Y recuerdo que esa mañana me iba en el autobús y la gente empezaba a hablar de un tema, que era el tema que yo había cubierto, que tenía que ver con el saneamiento de la bahía en ese momento. Yo decía, pero ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando? Y todo el mundo lo comentaba, ¿no? Estamos hablando de que no habían redes sociales. Estamos hablando del principio de los 2000, 2001, por allá. Entonces, cuando alguien me pasa un periódico y yo lo abro y leo mi nombre, o sea, nadie me había dicho que yo era el techo. Eso fue como lo máximo. Bueno, terminé mi práctica en la prensa, seguí estudiando y la prensa me dejó seguir practicando ya de manera voluntaria. Después vienen otras prácticas por materia, ¿verdad? Pero la prensa me permitió seguir practicando y voy a contar el primer salario. Yo gané un poquito más que José. Tal vez fue que fueron un poco, ya no era el 98, estamos hablando ya del 2002. Y mi primer salario fue de $425. Y también yo me sentía que era lo máximo, o sea, $425. Para mí eso era un gran salario en ese momento. Digo, también una chica universitaria que se abría paso, etcétera. Para ser un poco más breve, luego ya la prensa me contrata de manera ya más permanente, porque primero fue como con pruebas, etcétera, y comienzo a ejercer no solamente en la parte de noticias generales, sino que me piden que me especialice en prensa económica. Y me acuerdo que en ese momento yo tenía el interés de especializarme en otros temas, más bien en temas ecológicos, no prensa económica. Y me Wow. dijeron, es lo que hay. Entonces, ¿lo tomas o lo dejas? Definitivo, lo tomo. Y por ahí me fui abriendo paso, comencé a estudiar en paralelo a la universidad temas económicos, o sea, cómo entender la economía, etcétera. O sea que fue un poco difícil porque estaba estudiando periodismo, pero también tenía que estudiar economía. Seguí estudiando, me gané una beca, me voy a estudiar entonces, todavía estudiando la carrera, me gané una beca para que inmediatamente termine la carrera, me voy a España a estudiar un máster en gestión de empresas de comunicación. Yo diría que este fue mi cambio, el cambio más importante en mi carrera, siguiendo la pregunta que me hacías de cómo ha sido la evolución. Me voy a España y hago es un Media MBA, en realidad sigo con el tema de la economía y todo lo demás de las empresas, pero este máster en la Universidad de Navarra tiene la particularidad, una universidad de muy primer nivel, sobre todo en temas de comunicadores sociales, tiene la particularidad de que tiene un énfasis muy importante en el tema de la comunicación digital. Estamos hablando ya del 2004, 2005 más o menos. Y la comunicación digital para mí fue el wow, ¿no? El cambio. Yo recuerdo que estamos hablando de estos años, cuando escribía en la prensa, el feedback que yo recibía, nunca se me olvida
que en ese entonces le hice una entrevista al hoy difunto dominador Kaiser Bazán, vicepresidente de la República, siendo estudiante en comunicación, me dieron esa asignación, y la manera que él se comunicó conmigo fue por una carta impresa. Para mí eso fue importante porque un vicepresidente me escribía felicitándome por una entrevista que yo le había hecho, pero otras entrevistas que hice luego, recibí esa misma comunicación por correo electrónico. Ese cambio de recibir la carta física y luego el correo electrónico, para mí era tan interesante. Por supuesto que me gustaba más el correo electrónico, de nuevo, universitaria, en plenos cambios, etc. Por eso, cuando llego a hacer el máster la comunicación digital me apasiona. Después, al concluir el máster, necesitábamos hacer un proyecto, eh, así que trabajé en medios de comunicación en España, en Madrid. Y eso también me ayudó muchísimo a entender la parte de la transformación o la convergencia digital. Estamos hablando ya del 2005. Y en ese momento en España varios medios están tratando de hacer esa combinación entre el papel, entre lo digital, y no es tan fácil. Me recuerdo que me tocó hacer todo un estudio en un diario que se llama Expansión, que es de prensa económica, o sea que todavía seguía con la línea de la prensa económica. Termino eso, me regreso a Panamá, la prensa me estaba esperando, inmediatamente la prensa de verdad que me dio una oportunidad porque de reportera redactora pasó a ser jefa de información. Y fue una oportunidad porque era muy joven para ser jefa de un diario, como ese, jefa de la redacción del diario. Y mi trabajo allí fue reconvertir todo el proceso de agenda informativa. Trabajé con otras personas con muchísima experiencia, a quienes admiro y respeto muchísimo, algunos ya han partido. Recuerdo al señor Franco, por ejemplo, una institución que murió muy temprano por cáncer, y tantos otros que me enseñaron, fueron mi escuela, Erasto Reyes, por decir algunos nombres. Luego de eso, como jefa de información, me toca hacer entonces otros tipos de transformaciones, y ya la prensa me pide, la junta directiva, que les haga la transformación digital. Ya estamos hablando del 2009 entonces. La transformación digital empieza con la primera cobertura de unas elecciones en tiempo real, elecciones presidenciales en ese momento, del 2009. Hacemos la transformación digital en simultáneo con la cobertura con medios de comunicación televisivos y de radio. Me tocó dirigir eso. Y a partir de allí, la prensa me pide, termina la transformación de prensa.com. Y eso fue lo que hicimos. Formé un equipo, una estructura nueva, etcétera. Yo seguí estudiando, ya me fui a la tecnológica a estudiar entonces desarrollo de sitios web, porque había que entender la parte técnica. Es decir, cuando te metes en esta área de la comunicación digital, las bases son muy importantes en cuanto a comunicación, los principios de la comunicación, pero tienes que seguir estudiando otras cosas. Me fui también a estudiar con la Deutsche Welle Academy y la Fundación García Márquez en ese momento, que me enseñaron a hacer entonces producciones multimedia. Entonces todo eso me sirvió. La prensa gana por primera vez un premio internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ganamos el premio de las Américas, es decir, compitiendo con Estados Unidos, Argentina, Brasil, por una cobertura multimedia que hacíamos como país de la extradición de Manuel Antonio Noriega. Y eso marcó un hito también porque por primera vez Panamá se mete en el ojo internacional, por decirlo así, con una propuesta de comunicación digital diferente, y se gana el premio. Eso marcó un antes y un después también. Bueno, seguimos ganando otros premios más en la prensa, y allí yo decido irme a explorar otras áreas y me voy a la comunicación corporativa. Y en la comunicación corporativa me fui con estratego. Me piden que ayude a las empresas como gerente ahí de comunicación especializada, entre otras cosas, que ayude a las empresas en ese cambio ya de nuevo de la transformación digital. Estando allí, me llaman de TVN Media, me voy a TVN. Y en TVN Media también lo que se me pide es hacer la transformación digital, sobre todo de TVN Noticias. Y fue súper interesante porque hicimos un recorrido viendo distintas plataformas, visitamos distintas televisoras, de España, de Argentina, de México, de Miami, hasta que dimos con la figura que queríamos para TVN Media en ese momento. Se hizo la transformación digital, se hizo un equipo, se capacitó a ese equipo y fue increíble. Luego yo sigo moviéndome, me voy a una agencia digital como gerente de la agencia digital, desarrollo varios proyectos, y estando allá en la agencia digital decido abrirme, que me di cuenta que era el momento de abrirme,
quería hacer algo. Hay veces que hemos leído tanto que hay generaciones en las que estamos, en las que vemos que queremos nuevos retos y ya hice esto otro, bueno, ya llegué hasta aquí y ahora qué hago, quiero algo más. Y decido abrirme como consultora y al abrirme como consultora me contrata Capital Financiero, que es un medio económico, para hacerle su transformación digital. Y ellos me piden además que sea la directora del medio. Entonces, me convierto entonces en directora de elcapitalfinanciero.com, hacemos esta transformación digital, pero en paralelo yo no quería dejar mi parte de consultora y todo lo demás. Así que establecimos un periodo de tiempo que inicialmente eran 6 meses, después fue un año, después fue un año y medio y así nos fuimos corriendo, pero desarrollamos esto hasta que dejamos las bases con todos los documentos para que ellos puedan continuar con esa transformación digital. Y básicamente es eso. En paralelo, doy clases en la universidad, doy clases en la Universidad de Panamá, la maestría de periodismo digital, y doy clases también en la Universidad Católica Santa María la Antigua, y mi responsabilidad es la cátedra de comunicación social, digital, perdón, y me divierte muchísimo porque hacemos muchos proyectos de proyección social. Con los estudiantes nos vamos a escuelas y enseñamos, por ejemplo, a chicos, a estudiantes de 12, 13, 14 años, a sacarle provecho a las redes sociales. Además, como consultora ya independiente, entreno a marcas personales, ayudo en la gestión de crisis de marcas personales también y de marcas corporativas, transnacionales, y capacito. Tengo un emprendimiento desde el 2017, que se llama, 17, se llama Pláticas Digitales, y lo que hacemos es platicar, hablar sobre temas digitales. Y es muy bonito porque nació de solicitudes de la gente. Me decía, Elizabeth, pero ¿por qué no platicamos digital? Tomémonos un café. Pero me di cuenta que mucha gente me pedía lo mismo. Entonces, Wow. vamos a formalizarlo, porque no puedo andar tomándome cafés, o sea, me gustaría, pero tomarme café con todos, mejor tomemos los cafés en un espacio un poquito más grande y lo hacemos y hablamos digitalmente. Y ahora con la pandemia, pláticas digitales ya no lo hacemos obviamente presencial, sino a través de internet, y pláticas digitales se ha extendido hasta pláticas digitales kids, porque doy Wow. pláticas digitales a chicos, a niños, por ejemplo, de YouTube, cómo ser youtubers, etcétera. Doy pláticas digitales a adolescentes, doy pláticas digitales a papás, cómo entender la transformación digital de mi hijo que se la pasa pegado a los videojuegos. O sea, no lo elimines. Interesante, No interesante, lo- Elizabeth. Y viendo tu recorrido, pues ha sido de verdad algo de transformación en transformación. sí, Si actualmente es difícil comunicarse personalmente, ahora en las redes, ahora que todo cobra una vida también distinta, porque es como que las personas tienen el ser humano tiene más personalidades y lo puedes ver plasmado como en cada red social. Es una sola persona y actúa distinto en diferentes redes. Así que está muy interesante eso de la plática digital y lo mejor es que estás incursionando también con el área de los niños, o sea, sí. que no es tan común. Y seguro pues van a salir más preguntas